el desenvolvimiento de esta Asamblea Nacional. Yo quiero empezar, presidente, primero felicitándolo a usted, porque cuando se tratan de temas muy complejos, es necesario hacer la consulta jurídica para no cometer errores que el día de mañana generen problemas por no acatar lo que dice la Constitución, sus leyes, reglamentos. Por eso que el día de hoy me permito pedir el uso de la palabra para poder hacer un análisis sobre el punto 2 que estamos tratando, que precisamente dice análisis y resolución sobre la reestructuración de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Yo voy a hacer un análisis jurídico y al final, con su venia, presidente, me va a permitir elevar una moción. He escuchado muy claramente lo que el secretario de esta asamblea ha dado lectura referente a la consulta al procurador del Estado. La Constitución de la República en el artículo 237 habla claramente, donde dice que corresponderá a la procuradora o procurador general del Estado, además de las otras funciones que determine la ley. En el numeral 3 dice el asesoramiento legal y la absolución de las consultas jurídicas a los organismos y entidades del sector público con carácter vinculante sobre la inteligencia o aplicación de la ley en aquellos temas en que la Constitución o la ley no otorguen competencias a otras entidades y organismos. Muy claro el artículo 237 de la Constitución. En la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, en su artículo 3, en el literal E, habla muy claramente: absolver consultas y asesorar a los organismos y entidades del sector público, así como a las personas jurídicas de derecho privado con finalidad social y pública, sobre la inteligencia o aplicación de las normas legales o de otro orden jurídico. El pronunciamiento será obligatorio para la administración pública sobre la materia consultada en los términos que se indica en esta ley. Asimismo, la Ley Orgánica de la Procuraduría, en su artículo 13, habla muy claramente del tema de la absolución de consultas, donde dice que el Procurador General del Estado asesorará y absolverá las consultas jurídicas con carácter de vinculante sobre la inteligencia o aplicación de las normas legales o de otro orden jurídico, a pedido de las máximas autoridades de los organismos y entidades del sector público. Por eso empecé esta intervención felicitándolo a usted, presidente, porque usted ha hecho lo que tenía que hacer: solicitar a un ente de control como es la Procuraduría para que pueda absolver la inquietud que hay. Debemos de tener claro que la Constitución es muy clara y establece en su artículo 83 que son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y ecuatorianas, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y en la ley, acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente. Establece muy claro el procedimiento y el artículo 237 de la Constitución de la República del Ecuador vuelve a ratificar. Por eso que es importante poder hacer un análisis jurídico de todo lo que se tiene que saber cuando se habla de este punto 2 en esta convocatoria. El artículo 237 dice que corresponderá a la procuradora o procurador general del Estado, además de las otras funciones que determine la ley. En su numeral 3 dice
el asesoramiento legal y la absolución de las consultas jurídicas a los organismos y entidades del sector público con carácter vinculante sobre la inteligencia o aplicación de la ley, en aquellos temas en que la Constitución o la ley no otorguen competencias a otras autoridades. Muy claro todo lo que establece la Constitución y sus normas. En el Código Administrativo, sobre los principios que rigen a los actos de la función administrativa, en su artículo 1 que habla de objeto, en el 14 que habla de principios de juridicidad, en el artículo 14 principio de responsabilidad, en su párrafo segundo dice: el Estado hará efectiva la responsabilidad de la o el servidor público por actos u omisiones dolosos o culposos. No hay servidor público exento de responsabilidad. Cuando hablamos de obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos, es muy claro en la Constitución de la República cuando habla en su artículo 236, artículo 227, artículo 229, artículo 233, que en lo pertinente en el artículo 233 dice: ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. Muy clara que es la Constitución. En la Ley Orgánica del Servicio Público, en su artículo 22, habla y dice que los deberes de las o los servidores públicos, en su artículo 22 dice que son deberes de las y los servidores públicos respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la ley. Con este análisis jurídico, donde establece muy claras sus normas, la Constitución y sus leyes, yo creo que, sin temor a equivocar, el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es muy clara, donde dice que en la sesión siguiente a la instalación de la Asamblea Nacional, el Pleno aprobará la integración de las comisiones especializadas permanentes. El Pleno, lo está diciendo muy clara, las y los asambleístas integrarán tales comisiones por un periodo de 2 años y podrán ser reelegidos. Permítame, presidente, volver a repetir esta última parte. Las y los asambleístas integrarán tales comisiones por un periodo de 2 años y podrán ser reelegidos. Es muy clara lo que dice la Ley de la Función Legislativa, y en el reglamento de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales, en el artículo 4, donde habla de integrantes e instalación, dice lo siguiente: de los integrantes de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales, dice que cada comisión especializada permanente estará integrada por el número de asambleístas aprobados por el Pleno de la Asamblea Nacional para un periodo de 2 años. Las comisiones especializadas ocasionales se integrarán a sugerencia del Consejo de Administración Legislativa por el Pleno de la Asamblea Nacional con el número de asambleístas y por el periodo que les permita cumplir los fines para los cuales fueron creadas. Muy claro lo que dice el artículo 23 de la Ley de la Función Legislativa y lo que dice el artículo 4 del reglamento de las comisiones especializadas. Cuando hablamos del tema del artículo 23 y el artículo 4, es ahí donde, cuando usted consulta al procurador, el procurador lo primero que hace es que insta a que todos nosotros podamos cumplir con lo que dice la ley. No es nada inventado.
No es nada inventado por nadie. Y por eso que en su pronunciamiento el procurador dice, por lo expuesto, en atención a los términos de su consulta, se concluye que de conformidad con el artículo 23 y el artículo 4 del reglamento, los asambleístas designados en la sesión siguiente a la de la instalación de la Asamblea Nacional para integrar las comisiones especializadas permanentes están sujetos al periodo de 2 años, una vez concluido el cual deberá aprobarse la nueva integración de las comisiones permanentes en la sesión que corresponda. En tal virtud, habida cuenta de que no existe norma que prevea la reestructuración de las comisiones permanentes en momentos distintos a los previstos en la mencionada disposición legal, el Pleno de la Asamblea Nacional no puede reestructurar en ningún otro momento la conformación de una comisión especializada permanente. El presente pronunciamiento se limita a la inteligencia de normas jurídicas, siendo de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante. Compañero presidente, con este análisis jurídico que se ha hecho para motivar una moción que voy a presentar, yo quiero exhortar a los compañeros legisladores, no con el ánimo de buscar prebendas, no con el ánimo de coger, como se ha venido manifestando en algunos plenos, donde hablan de una manera muy amplia el tema de que la Comisión de Fiscalización y Control Político no cumple y está inmerso en puras cosas. Son temas puntuales, pero yo el día de hoy presento una moción, elevo una moción, presidente, donde en la moción habla muy claro que de acuerdo a lo previsto en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, yo me permito elevar la siguiente moción. Acoger el pronunciamiento vinculante y de cumplimiento obligatorio emitido por el doctor Íñigo Salvador Crespo, Procurador General del Estado, constante en el oficio número 142 del 8 de septiembre del 2020 y que tiene relación con la reestructuración de la Comisión de Fiscalización y Control Político, que en su parte pertinente establece lo siguiente. En tal virtud, habida cuenta de que no existe norma que prevea la reestructuración de las comisiones permanentes en momentos distintos a los previstos en la mencionada disposición legal, el Pleno de la Asamblea Nacional no puede reestructurar en ningún otro momento la conformación de una comisión especializada permanente. Por tal razón, compañero presidente, la elevo a moción para que usted, por medio suyo, se pueda tomar votación. No sin antes volver a recordarle a los compañeros legisladores que aquí se legisla. Aquí el Pleno es la máxima autoridad, pero siempre va a tener un techo que se llama la Constitución de la República y se tiene que cumplir lo que dicha Constitución establece. Presidente, muchas gracias por darme el uso de la palabra. Concluye la intervención del asambleísta Alberto Arias, quien señala que no existe norma jurídica que plantee la reestructuración de la comisión en un momento distinto del que se menciona en la ley y por tanto eleva una moción. Dijo que sobre la base del artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa plantea la moción de acoger el pronunciamiento vinculante y de cumplimiento obligatorio emitido por el Procurador General del Estado. Fue lo que señaló el asambleísta